Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Si bien en este espacio siempre hablamos de la actualidad y muy poco de la coyuntura o del día a día, hoy los hechos conjugan ambas aristas. Por un lado, la victoria del peronismo en la provincia de Buenos Aires y por el otro, la reacción del gobierno de Javier Milei ante ese resultado adverso, vetando las decisiones del Parlamento y reiterando casi caprichosamente el rumbo económico. Las elecciones en la provincia gobernada por Axel Kicillof funcionaron sin dudas como un plebiscito condenatorio a las políticas del Ejecutivo Nacional. La respuesta, endureciendo sus posiciones, parece una huida hacia adelante de un gobierno fallido. Pero más allá de la acción y la reacción, el desafío o la consigna política que se debe atender, diría con urgencia, es qué hacer el día después, aunque no sepamos cuándo será ese día después. Esta experiencia de un gobierno capturado y asaltado por una banda de marginales de la política y de piratas de la economía exige una profunda reflexión transversal de una sociedad insatisfecha en el manejo de la cosa pública, por la obscenidad de las desigualdades y de la constante frustración de los proyectos colectivos. No caben dudas de que estas desarticulaciones tuvieron una mejor atención e intención durante el gobierno popular, pero así y todo, no supimos perpetuar en el tiempo las conquistas parciales, ni transmitir con convicción el peligro de abandonar ese rumbo. Está claro que del otro lado, las fuerzas del poder real jugaron en contra, pero hay que buscar la forma, la táctica para neutralizar ese poder. De todo esto trataremos de conversar con el invitado de hoy. Si quieres mi machete te muerde, aquí estamos. Y como lo anunciamos, nuestro invitado de hoy es Aníbal Ibarra. Bienvenido, Aníbal, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Abogado y político, se desempeñó como fiscal federal, renunció a la carrera para dedicarse a la actividad política, fue miembro del FREPASO, es miembro del actual Frente Grande, fue electo en 2 ocasiones jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y fue legislador porteño. Aníbal, vamos a empezar liviano. Te pido una semblanza tuya, una mirada tuya sobre la actualidad. Después te voy a ir haciendo preguntas. Algunas incisivas, ¿por qué no? Hay que hacernoslas. No hay problema. Después el tema es si las puedo contestar o no. Pero, o sea, es un momento interesante porque un gobierno que parecía que se llevaba todo por delante empezó a hacer agua
No a partir del domingo de las elecciones, ya empezó a hacer agua tiempo atrás. El Parlamento le votó cosas que él no quería, el Parlamento le rechazó un veto y por lo tanto que él no quería la ley, tuvo internas en su gobierno, aliados y amigas de Milei que formaron un bloque propio, debilidades con su aliado el PRO, diría políticamente su situación mejor fue cuando ganó en la Ciudad de Buenos Aires y con eso pudo imponer listas y acuerdos hacia octubre, pero venía acompañado de una política económica despiadada, es decir, con un fanatismo del déficit cero, que en sí ya es complicado, pero lo cierto es que le bajaba retenciones al campo, a los poderosos, y le negaba recursos a los débiles. O sea, era un déficit cero con una clara ideología atrás o adentro, porque no era que, muchachos, no hay para nadie. No. Para estos les cobro menos, miren, tranquilos, apláudanme en la rural, etcétera. A estos, ni una lechuga. Entonces, ya venía el tema. Y cuando a eso se suma tema coimas, tema represión a jubilados, abandono de los sectores que son queridos por la sociedad, como la educación, como la cuestión universitaria, el tema del Garrahan, todo eso fue poniendo ladrillos en una pared. Pero ellos con una cuestión de soberbia pensaron, podemos hacer cualquier cosa. Podemos tener un presidente que se pelee con un chico autista, con un niño autista, no pasa nada. La gente nos banca en el ajuste. No. En algún punto la gente pone límites. Y mucha gente que lo votó. ¿Pensás que la memoria histórica también tuvo su cuestión? Porque sí. A veces pienso que nos costó, después de casi una década ganada, llamada así, perpetuar esas conquistas. Habíamos ido para adelante y de pronto viene un tipo, propone cosas diferentes y gana las elecciones. Sí, pero él me parece que cabalgó sobre un sentimiento que es cíclico en la sociedad, que es el rechazo a la política. Entonces dijo, vengo a pelearle a la casta, y eso seduce a mucha gente, mucha gente que no analiza quién redistribuye la riqueza y quién se apropia de la riqueza. La política, y mucho con los medios, es la causante de todo, son todos corruptos. Y él venía intacto, no venía a la política a luchar contra la casta. Y eso, digamos, tuvo sus frutos. Ahora, cuando ese discurso, ese discurso contra la casta, resulta que se junta con Patricia Bullrich, que nadie puede decir que no sea la casta y es mano derecha de él. Eso, pero que va a dolarizar, y los dólares no los veía nadie, es más, lo veía la clase media para cambiarlos y pagar los servicios. Que vamos a dinamitar el Banco Central ponía límites a los bancos. Si contra todo lo que pensamos o que se dice que él anunció todo lo que iba a hacer, es mentira. Sí, hizo todo lo que pero lo con que no ese dijo que iba a hacer. discurso antipolítica cabalgó. Ahora, ese discurso choca en la gente frente a una realidad donde hay recesión, no hay consumo, muchos que pierden el empleo. Pero vamos un poquito más Sí. atrás, porque si no digo la palabra autocrítica porque está devaluada, pero tenemos que mirar cuáles son aquellas cosas que no supimos resolver a lo largo del tiempo y que tuvieron caladura en los que lo votaron. De alguna manera uno los dice marginales, pero bueno, llevaban encima una frustración con respecto a la cosa pública, al Estado, ¿sí? Una desilusión con respecto a las respuestas del Estado. Claro, sí, y a ver, creo que hubo una gran campaña basada sobre hechos concretos que hizo que la gente volviera o le aflorara esa cuestión reactiva hacia la política, cosa que no la tuvo cuando llegó Alfonsín después de la dictadura, la gente, cosa que no la tuvo con Néstor Kirchner y con Cristina Kirchner, y volvió, ¡bum! Entonces,
nadie, todos son iguales, y acá apareció él. Entonces, Néstor reivindicaba la política, Cristina también, y acompañaban esa reivindicación de la política con políticas que la gente sentía. Ahora, aún gente que la pasó muy bien durante la época de Néstor y de Cristina, eran reactivas a la política y votaron a Milei. Explícalo. ¿Tiene razón? ¿Tiene fundamento? Muchas veces, hay cuestiones atávicas también históricas en la Argentina, sí, ¿no? De antiperonismo pero raigal. Además, eso en gran sector de clase media y clase media porteña, hay mucho gorilismo. Pero eso la conoces muy bien, la porteña. Sí, claro, claro. Y a mí me votaron mucho, pero yo, como no venía el peronismo, era bárbaro. Nos permite el voto, este muchachito. Sí, habilitaste, lo legitimaste. Claro. Y no importara que viniera de la centroizquierda, no importa, no es peronista. Entonces, vamos. Y la verdad que yo tenía mucho de peronismo, a pesar de no estar afiliado, ni venir del peronismo, y lo digo hasta una cuestión freudiana, si se quiere. Mi madre era peronista, mi padre de izquierda, y entonces hice una síntesis. Yo no podía saber nunca. Bueno, de eso vamos a hablar después, porque esa síntesis es interesante. Entonces yo creo que mucha gente votó o vota emocionalmente también. Entonces si le dicen estos son corruptos, ¡blum!, quiero votar contra esto, aunque esté votando a mi verdugo. Es una cuestión, porque el voto, nosotros podemos discutir y racionalizar la política, las políticas de Milei y esto, el otro, también lo que está haciendo, y está gobernando para los que más poder tienen. ¿Creamos conciencia en la década ganada o nos faltó esa parte? Porque tengo la sensación de que muy endeble el sostén ideológico. Creamos conciencia. ¿Sí? Lo que pasa es que después, es una pelea también feroz. Los grandes medios, la verdad que imponen agenda. Yo creo que alguna vez habría que hacer una enciclopedia de la doble vara, ¿no? Entonces, bueno, eso vos lo viviste muy bien. Te dije antes de salir al aire, te recordé, te mencioné algo que no pensaba decirlo en este programa, pero lo voy a decir porque me parece que de algún modo ilustra cómo los grandes poderes presionan, ¿no? Vos promulgaste una ley que obligaba a las empresas de cable, estamos hablando de las grandes empresas de cable, a soterrar todos los cables que se ven por el aire, claro, ¿no? Sí. Y a costa de ellos. Con el costo asumido por ellos, porque si no es una empresa que no asume costos, ¿no? Viva el capitalismo así, ¿no? Claro, así cualquier capitalista, ¿no? Entonces digo, primero habían puesto 7 años, creo, los legisladores de Changuí para empezar el soterramiento. Después te presionaron mucho y creo que hubo una reforma a 10 años. Y después los tuviste en contra todo el tiempo. Y eso no fue una casualidad. Eran 800 millones de dólares que tenían que sacar de su bolsillo por hacer un negocio que es mucho más rentable que eso, ¿no? ¿Cómo? Que es se llenaron multimillonario y hoy más que nunca. Pero el que gana tanta plata no es que no quiere pagar nunca nada. Y si puede evadir, evade. Bueno, y terminamos pagando los contribuyentes eso, porque lo pagó la Ciudad de Buenos Aires con la mentira de que la mano de obra, que no la mano de obra, terminó pagándolo la Reta, creo, no sé si Macri ya había empezado, pero lo terminó de hacer la Reta. Han levantado veredas 5 veces para hacer eso, sí, a costa de nosotros. Digo, lo que vos estabas diciendo, el poder real también juega. Juega, sale a la cancha y ahí, a ver, crear la imagen de Cristina Chorra, esto es porque, pero que le encontraron cuentas en el exterior, no. ¿A Macri? Sí. Entonces, bueno, me hizo acordar, déjame porque no es que te quiera reivindicar, si tuviste responsabilidad, pero de algún modo la condena a Cristina fue por hacer, ¿no? Es decir, hacer cosas, hacer vialidad, hacer obra. Y peleaba contra el poder. Y de algún modo, si vos no sé si peleaste contra el poder con la misma intensidad, pero desde el gobierno de la ciudad tenías una impronta que tenía una sensibilidad diferente a la cosa pública, ¿sí? Y me parece que eso también te jugó en contra, por eso los medios te jugaron en contra. Sí, y creo que también en la política moderna se empezaron a usar cosas que sirve cuando
ven que no pueden ganar elecciones. Entonces, cuando no pueden ganar elecciones o les cuesta ganar elecciones o quieren derrotar a un gobierno que no están seguros de poder derrotarlo, tienen el lawfare por un lado y el juicio político por el otro. Es lo que le pasó al PT en Brasil. Dilma Rousseff fue destituida por juicio político. ¿Tenía una causa penal? No tenía una causa penal. Yo fui destituido por juicio político. ¿Tenía una causa penal? Bueno, ninguna. No tenía. Entonces, ahora, después si no te hago las causas penales a vos y a tus funcionarios, como le pasó a Cristina y a los funcionarios del gobierno de Cristina. Son dos herramientas, el lawfare y el juicio político, que están siendo utilizadas. Antes te sacaban los tanques a la calle. Ahora son más sutiles y es un juez el que la condena. No, aparte es más barato. Fíjate vos que a pesar de que les cueste dinero, es mucho más barato. Sí. Y aparte manejan justamente la ley de medios, que era el complemento a lo que hablamos de soterrar, era que el transportador de la noticia no sea el mismo que la elabora, ¿no? Es decir, para tratar de diferenciar. ¿Qué perspectivas ves? Yo después quiero tomar 3 temas que me parecen fundamentales, pero... a ver, perteneces a un grupo político calificado progresista, ¿no? Una palabra que últimamente está muy devaluada, muy ajada, y hay como una disputa, justamente sin interpretar quién es el verdadero enemigo. El campo nacional y popular señala el progresismo, el feminismo, ahora tienen un nombre en inglés, woke, parece que no contribuyesen, digo, a lo mejor no tienen que ser los conductores, pero son parte de un escenario positivo, no negativo. Si no buscamos el verdadero enemigo, estamos mordiéndonos la cola. Estamos en una sociedad democrática donde los gobiernos se definen por elecciones. Entonces, tomemos la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, yo goberné la Ciudad de Buenos Aires y goberné teniendo en el gobierno sectores progresistas del radicalismo y sectores del peronismo. También tenía sectores que Miguel Ángel Thomas, Ritondo, otros que estaban enfrente. ¿No? Pero otros estaban... Entonces, ¿dónde ponemos la línea? Si sos peronista o radical, ¿vale todo o no vale nada? ¿O ponemos la línea en que tenemos que sumar con objetivos y ahí ingresan los que están de acuerdo con este objetivo? Es decir, sean peronistas, radicales, socialistas o lo que se puede llamar lo que se puede ver a simple vista es que la democracia está muy imperfecta y se deterioró mucho más en las últimas décadas. La cuestión es cómo enfrentar eso. Para mí, en la Argentina, el peronismo es la fuerza principal para disputar el poder y poder llevar adelante políticas redistributivas, sociales, para confrontar con el poder. Y dentro del peronismo hay gente que puede hacer exactamente lo contrario. Entonces, ahora, lo que digo es, si queremos ganar y gobernar, tenemos que ser lo más amplios posibles. Es decir, no podemos echar o expulsar a personas que... La pregunta, ¿cuál es la alternativa al progresismo? Es decir, el progresismo que piensa que solo... El progresismo, y como viene el peronismo, viene el ridículo. No, eso está fundido. Y la verdad no cuenten conmigo para eso. Esa es la síntesis que vos encontraste en tu familia y del cual vos sos producto, que es la izquierda, el peronismo, confluyendo por lo menos en una línea de acción y en un rumbo. No le gustaba la política, pero ella había vivido y trabajado en la época de Perón y entonces adoraba a Evita, a Perón, bien. Entonces, y no era desde que era una militante que tenía muy claro... No, era una cuestión sentimental con el peronismo. Mi viejo venía exiliado político del Paraguay, él estaba en el Partido Federalista, que decía que eran rabanitos, rojo por fuera y blanco por dentro, le decían, porque era de centroizquierda. Pero bueno, yo mamé eso. Entonces salí lo que salí, es decir... pero vuelvo a repetir, acá me parece que hay una discusión sobre... el poder y quién tenemos enfrente. Entonces, si yo tengo enfrente a sectores poderosos que pueden tener alianza con Estados Unidos y Trump, con poderes económicos internacionales, con poderes mediáticos, el campo, muchacho,
sumemos acá porque está bien, la conducción es lo que están en mejores condiciones y claramente es el peronismo. Y además, la verdad que lo ha demostrado con Néstor y Cristina. Ahora, de ahí a decir solo nosotros, porque vuelvo a repetir, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, a mí me cuesta pensar que se puede ganar la Ciudad de Buenos Aires solo desde el peronismo. Es muy difícil hoy, hay mucho gorilismo, entonces hay que sumar, porque yo no quiero ser testimonial en la Ciudad de Buenos Aires ni en ningún lado, quiero ganar el poder para poder transformar la realidad. Para ser testimonial y decir, bueno, me quedo yo solo. No, la Ciudad de Buenos Aires es evidente que está... Y grandes centros urbanos también llevan esto, Sí, no sí, solo la Ciudad de Buenos Buenos Aires. Grandes quizá la centros urbanos excepción sea Rosario, tienen esta, pero Mendoza, Córdoba y Buenos Aires son, de alguna manera, el centro, el eje de la derecha en la Argentina, sí, ¿no? sí, Sin y ninguna que duda. tiene mucho de gorilismo, Que hay mucho de gorilismo, mucho sin gorilismo. ninguna Después duda. tenemos derecha. Ahora, hay gente que puede votar a sectores diferentes, es decir, cuando su gorilismo se lo permite. Este es el tema del odio que han impuesto respecto al peronismo, que lo hicieron ya en la década del 50, del 55, es decir, desde siempre, y todos los peronistas son chorros, todos los peronistas no. Esto es muy dañino para la política, lo han instalado y entonces hay que luchar contra eso. Y después, vuelvo a repetir, gobiernos como el de Néstor y Cristina son chorros y no importa, la gente vota a pesar de haber pasado bien. Y se banca esto de Milei muchos porque votan con esa sensación Sin de embargo, odio. esta última votación de Kicillof, ¿pensás que revive el peronismo o es un voto castigo para el gobierno? No queda muy claro. Las dos cosas. Porque no hubo un claro mensaje tampoco, ¿no? Las dos cosas. Para mí nos unió el espanto, es decir, fue mucho voto anti-Milei canalizado hacia el peronismo. De la gente que lo había votado a Milei. También, claro. Incluso sectores rurales que te votan tapándose la nariz al peronismo. Pero ya con Milei están muy mal. Sí. Con el dólar barato, todo aquel que quiere exportar es complicado. Si la zona núcleo votó casi toda. Entonces, esto es por algo. Ahora, el que se crea que ya está todo listo, ganamos en octubre cruzado de brazos y seguimos al 2027 y ya somos gobierno al 2027, es un error, ¿eh? Y la pregunta es, también sería un error pensar que sí ganamos, y es muy probable vamos que a ganar no. el 2027. ¿Y qué hacemos con esa victoria? Es Claro. decir, ¿qué va a pasar? Bueno, por después? eso hay que construir mucha política desde ahí. Muy bien. Es decir, y ahí está cómo conformamos un espacio creíble, confianza, que marque los grandes errores que se tuvieron hacia atrás también, pero que genere esa esperanza hacia adelante. Estamos en condiciones. Kicillof es un tipo que la gente lo ve como una persona común, no como un rosquero de la política pero bandido. ¿hablaron de proyecto? Porque me parece que lo que falta es un mensaje un poco más contundente. Sí, porque a veces nos pierde la interna y nos deja de costado el proyecto. En definitiva, si uno se pone, y digo marcando la interna, kirchnerismo, Kicillof, etcétera, si uno se pone a poner blanco sobre negro sobre determinados objetivos, van a estar en el 99% de acuerdo. Uh-huh. A ver, yo entiendo lo de Cristina con Urtubey, lo entiendo. Ahora, ¿con quién puede tener más acuerdo en términos políticos? ¿Con Kicillof o con Urtubey? Con Kicillof. Y sin embargo, a veces está esa pelea. Entonces creo que esas cosas hay que saldarlas. Y yo no me voy a meter, porque yo no estoy en el justicialismo, no estoy en un lado o en el otro, como para hacerme cargo de la interna y venir a decir qué es lo que hay que hacer. ¿Pero la entendés esa interna o te resulta lejana? Me resulta por un lado, no, lejana no porque impacta en la Argentina, no me resulta lejana, pero creo que hay discusiones que van más allá de la política, son esquemas de poder, es decir, las entiendo, pero muchachos hay que ganarle a estos, y no solo Milei, el enemigo es poderoso. Entonces, hay mucha gente que nos está mirando para que nosotros perdamos fuerza. Menos mal que se logró, porque el tema de la provincia de Buenos Aires tuvo que ver también con el haberse logrado la unidad. Entonces, si no se hubiera logrado la unidad, otro hubiera sido el resultado y otro el impacto político. Pero sigue siendo una unidad eleccionaria, Sí, no por eso de fondo. Vamos a decir, hubo una unión, ahora hay que ir a la unidad.
Tenemos que ir a una pausa y después de la Vamos. pausa empiezo a preguntarte las cosas que me parece que hay que prestarle atención para poder construir una salida y una perspectiva, porque si de algo estamos mal es la falta de continuidad en el avance, ¿sí? Está como cortado, espasmódico. Me parece que a los argentinos nos merecemos un avance continuo de largo plazo y llegar a igualdades, no igualdad absoluta, pero sí equidades un poco más normales, ¿no? Como puede haber en otros lugares. Vamos a una pausa en nosotros y ya volvemos con Aníbal Ibarra, que está acompañándonos hoy en esta tarde, que suena muy primaveral. Dale. Enseguida volvemos con Estamos aquí, Nosotros, los estamos otros, aquí, en Radio Caput. estamos aquí. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Seguimos en Radio Caput con Nosotros, los otros. Lo reitero por enésima vez en estos 6 años de programa, que siempre en la pausa, en la tanda, surgen temas complicados y a veces ni siquiera los tocamos al aire. Aníbal Ibarra, abogado, político, fue fiscal federal y renunció a una carrera que era brillante, porque era una carrera muy destacada en la carrera judicial, y te dedicaste a la política. Y no siempre te respondieron con el mismo entusiasmo y con la misma profundidad. Te decía en el entretiempo, hay temas que cuesta tocar a la política, y siento como que, no lo siento, lo percibo, lo hablamos, la política, la academia también, están desenganchadas de las necesidades de la gente. Hay una distancia muy grande, la gente percibe, ve, inclusive por televisión, más allá de que lo profundice la televisión por la reiteración, pero ve que los políticos hablan y debaten entre ellos, pero no hay contacto con la población. ¿Lo percibís del mismo modo? Bueno, esto es una de las causas por las cuales la gente es reactiva a la política. Siente que por un lado está el ciudadano común y por otro lado los que están en política. Y no es que todo sea así, pero hay muchos que le dan argumentos y motivos para que la gente piense así. Sobre eso cabalgó Milei. Aunque después, digamos, bastaba levantar así el papel firme y se veía que no era así. Pero estoy diciendo cómo entra ese discurso, porque la gente ve cuando el que está en política le va bien y al que no está en política la tiene que apechugar, como entonces dice, algo está fallando acá. Esto es lo mismo que cuando el que incumple la ley le va bien y el que la cumple le va mal, y algo está fallando, y creo que la gente enseguida percibe eso. Y no solo lo material, hago siempre mención, tengo un amigo que es comunero en mi barrio y
y es un tipo muy aplicado, un tipo que se rompe el lomo, que estudia aparte, estudia política, y es difícil promoverlo hacia más arriba, ¿no? Llegar a legislador porteño es como que lo ve lejano, y eso que mantiene una relación frecuente con los legisladores porteños del palo, ¿no? Estamos hablando. Sí, pero después las candidaturas se definen también por confianza y relación política con el que corta el bacalao o el que tiene la lapicera. Eso es distanciar a la gente de la política. Sí, eso sí. Y también la academia no está dando una respuesta, a pesar de que se lo he preguntado aquí, porque suelo invitar sociólogos, politólogos, y la verdad que cuesta mucho encontrar el nexo de un Horacio González, por ejemplo, para nombrar a alguien, ¿no? Que vos lo veías no solo en carta abierta y te podía parecer lejano a vos, porque, qué sé yo, bueno, las vicisitudes de la academia, el lenguaje, pero lo veías en la calle, lo veías militando, lo veías en las marchas. Y hoy la academia no tiene destacados hombres que vayan y apoyen lo que la gente... Yo creo que hay, y hay en la sociedad como este amigo comunero tuyo. El tema es que tiene un límite para la promoción, que la gente lo conozca, lo acepte y pueda ocupar cargos relevantes. Este es el tema. Pero la cantera está. O sea, depende de nosotros. La materia está, la materia prima está, sin ninguna duda. El problema es que no se promociona, ¿no? Sí, la gente siente que como que están atornillados al asiento y no se mueve ahí. ¿Cómo solucionamos eso? No, eso es una renovación de la política. Es decir, creo que la gente misma con ese rechazo, y tenemos que aprender. ¿Por qué el voto ese a Milei? Que a mí me preguntaban antes de que ganara yo, imposible, que sostiene a Margaret Thatcher, es un violento con la gente, putea, no puede ganar nunca. Y ganó. Entonces, tenemos que aprender. La gente prefiere un personaje así para ver si mejora la política, que después hace todo al revés. Pero bueno, entonces si nosotros no aprendemos y volvemos a repetir lo mismo, vamos a terminar en otro punto también alejados de la política. Ese es el riesgo de ganar sin plan. Sí, y ahí, sin plan, con los mismos, sin... Bueno, la pregunta entonces, ¿cuál debería ser el plan económico? ¿Cómo? Bueno, vos no sos economista, no te dedicas a la cuestión, pero digo, a ver, fuimos a pedir el voto, lo digo siempre, fuimos a pedir el voto a Massa, ¿sí? Con 200% de inflación, ¿sí? Y diciendo que vamos bien salió, y bastante bien salió porque la primera vuelta no fue tan mala. Y pregunto, a ver, ¿podemos ir a pedir el voto para resolver los problemas cotidianos con el problema ahí? Viste, parece medio contradictorio, ¿no? Sí. Yo creo que una política económica no es solo la inflación, sí o no. Es decir, Milei puede hablar de que la inflación hoy es menor a la época de Massa, claramente. Ahora, cuando uno va, la industria está destruida, cierran las pymes, hay desempleo, bajó el consumo, a la gente no le alcanza, la clase media está sacando sus ahorros para sostenerse. Pero está todo mal. Entonces, la pregunta es qué vamos a hacer. Por eso digo, me parece primero un modelo totalmente distinto. No puede ser... Entiendo yo que tiene que ser una política que favorezca la industria. Es decir, tiene que promocionar la industria, tiene que promocionar las exportaciones y no las importaciones. ¿Dónde conseguimos los fondos para promocionar la industria? Porque evidentemente vamos a terminar en un gobierno. Vamos a terminar un gobierno destructivo. Yo no puedo decir exactamente dónde conseguir los fondos porque, insisto, esto es como una política que uno se fija. La política de Perón, del peronismo, en aquel Perón después del 45, fue una política industrialista de la Argentina, porque con una industria floreciente, no solo, y con dinero en el bolsillo. Bueno, pero ahí está el problema. El problema es el efectivo. Es decir, yo con el efectivo puedo destinarlo a una cosa o a otra. Yo tengo claro que si pertenezco al campo nacional y popular, lo voy a invertir en la promoción de la industria. ¿Por qué? Porque genera un círculo virtuoso que va a favorecer a toda la población. Sí. El problema es que vamos a terminar con un gobierno de Milei que no sé si va a ser mañana o dentro de 2 años, pero que nos va a dejar un tendal. Bueno, y vamos a tener un problema ahí. Si ponemos la coyuntura, nos va a costar mucho levantar el daño que hizo este gobierno.
aun cuando termine en 2 meses, porque además ellos tienen pensado que si llegare a enloquecer, a irse, tienen el recambio, no el recambio nacional y popular, tienen el recambio dentro del mismo esquema. Sí, o sea, yo creo que no pensemos en 2 años, eso, ¿no? a ver ya si la gente ganamos. habla de la Asamblea Nacional, No inclusive sé, la no derecha. sé, pero Aníbal, la pero pregunta lo es... que digo es, tiene que haber política hacia la industria, política favoreciendo exportaciones, favoreciendo las pymes. Eso es una decisión política que un gobierno con el respaldo que tiene la estructura de la Argentina lo puede hacer. Todo y eso... lo ha hecho, muchas veces lo ha hecho en el gobierno de Néstor y lo ha hecho en el gobierno de Cristina. Ahora, cuando la visión es otra, quiero bajar la inflación a cualquier costo y entonces promuevo la recesión, no me importa que cierren las pymes, industrias, importamos todo, que es el modelo de Menem. Vos sos el abogado, yo soy el abogado del diablo, déjame que lo sea. Dale. Si no tenemos un plan, todo eso que vos estás diciendo, con lo cual coincido al 100%. Pero ese el plan, ¿dónde está? No, esa es la teoría. Ahora hay que llevarlo adelante. ¿Cómo hacemos? Bueno, pero eso está... a ver... Tenés que elaborar un plan, tenés que decirle a la gente, mire, voy a hacer yo voy a decir así. Yo cuando era jefe de gobierno, marcaba las líneas para que el área económica del gobierno la llevara adelante, o todas las áreas, porque cuando yo hablaba de que había promover obras para la ciudad del subte, bueno, tenía que ver con la economía, pero tenía que ver con quién planificaba las licitaciones para el subte. Entonces, después, los que son especialistas encuentran y deben encontrar. Y si no, se van a tener que ir. Pero a ver, tenemos que decir vamos a la para gente, allá. Se lo tenemos que decir a la gente, vamos a hacer tal cosa. Claro, bueno, eso es lo que digo, porque eso es lo que le cabe a un presidente que es el que dirige hacia dónde vamos. Ahora, el que levanta las velas, el que está poniendo el los ejecutor motores, es otro, el ejecutor claro, es otro. Y tiene que encontrar, y me tiene que decir, mira, esta es la opción, y ahí uno decidirá. Ahora, eso tiene que ser, y vuelvo a repetir, yo tengo que promover el empleo. Bien, y aún cuando haya un proceso de una inflación mediana, prefiero una inflación mediana, pero con empleo, con crecimiento de la industria, con exportaciones, etcétera, etcétera. Te permite compensar con paritarias. Con consumo, bien, claro, te percibe, claro. Sí. Entonces tenemos paritarias que le van atacando a la inflación, emparejando, empatando, pero tenemos otra serie de virtudes. Ahora, el problema es cuando decimos, hemos bajado la inflación, ahora todo lo demás... Se murió, ¿no? En el cementerio. En el cementerio no hay inflación, eso está claro. Aníbal, el segundo tema, corrupción. Sí. Hay una corrupción endémica. Sí. Y yo siempre hago la diferencia. Una cosa es tener en tu gobierno corruptos, hacer un gobierno corrupto, que totalmente es diferente. Distinto. Este es un gobierno corrupto porque está concebido para el robo. Por lo tanto, es corrupto. Nosotros tuvimos corruptos, nos desentendimos con facilidad, lo gritamos a los cuatro vientos y dijimos no queremos corruptos, o nos hicimos los tontos. Ese es un problema. Y vos el problema de la corrupción lo viviste muy bien en la ciudad. Vos lo tenés muy claro. Sí, parece, bueno, ¿no? ahí yo voy a tomar el ejemplo de la ciudad. Sabían que mi gobierno no era corrupto. A mí no vino nunca un empresario a decirme... Me están pidiendo guita. Tanto, no que están pidiendo guita. O a a ver, ¿cómo que hacemos para esto, para una licitación? Yo jamás dije en esta licitación tiene que ganar este. No entraba en mi cabeza eso. Ahora, si vos me decís si hubo o no funcionó, y sí, debe haber habido. Que por ahí abajo buscaban algo. Esto ocurre en una administración de miles y miles y miles de personas. Entonces, está muy bien la distinción. Una cosa es un gobierno corrupto. Muchachos, si yo hubiera dicho, todo lo que ingresa hay un 10% para arriba, o lo que fuera, y esto, entonces todos hubieran... Y muchos hubieran estado felices, algunos, porque dicen, yo manoteo algo. No, a ver, no era así. Eso, entonces... Ahora, también está cómo reacciona uno frente a eso. A ver, yo cuando tenía todo el cuerpo de inspectores que sabía que era un nido de corrupción, los eché a todos. ¡A todos! 100%, no quedó uno. Y dije, son como la bonaerense sin armas. Es decir, ¿por qué? Porque un núcleo... pasaron a ser mano de obra desocupada, para hacer la analogía, y te tiraron en contra. Pero creo que uno marca desde arriba si es un gobierno corrupto o no lo es, y después lo que caracteriza es la respuesta frente a los hechos que se detectan. Estas son las dos claves para decir, muchachos, ¿puede haber corrupción en algún lado? Dígame.
hago una anécdota chiquitita. Dale. Salía del supermercado, yo era jefe de gobierno, iba al supermercado, tengo un comercio tanto que me piden los inspectores coimas. Le digo, ¿usted esto se anima a decírmelo? Venga, le di el teléfono a mi secretaria y se vino a verme. Y armamos con la fiscalía, se lo grabó, se lo filmó, cuando le fue a pedir terminó detenido y se enteraban todo. Es decir, yo le dije, bueno, sí, son esas cosas. Y eso que era un inspector, y si me lo decían de un ministro era lo mismo. Entonces, creo que la respuesta y marcar, esto no es un gobierno corrupto. Uh-huh. Y ojo, no me vengan a decir que los ricos no roban, ¿eh? Porque porque la respuesta, el rico, ese empresario no va a robar. Se lo planteó un entrevistado y le dije, el que tiene el poder de corromper es el tipo que tiene la guita. Me dijo, cierto, pero es inherente al capital, por lo tanto nos va a ser difícil. Lo que tenemos que hacer es nosotros no ser el que tiene guita quiere más. El que tiene guita quiere más y más y más, y entonces va a tratar de evadir. A ver, tenemos un presidente que dijo el que fuga dinero es un patriota. Ya a partir de ahí, hermano, ya estamos. Y el otro problema que sigue siendo para el campo nacional y popular, para el progresismo, lo digo, lo sumo, no tengo ningún problema, no vamos a hacer la revolución, por lo menos esta generación y en este tiempo no será así. Pregunto, la inseguridad. ¿Qué le decimos a la gente que vive en el conurbano? Esta es una pregunta que le hago todo el tiempo. ¿Qué le digo yo a un tipo que va a laburar, que se levanta a las 5 de la mañana, que se va a tomar el colectivo y en ese camino, en el conurbano bonaerense, de su casa al colectivo, le robaron el celular o le robaron la mochila? ¿Qué le tengo que decir? ¿Cómo instrumento ¿cómo combato esa inseguridad? Bien. Hay quienes me dijeron, bueno, pero es la diferencia, la falta de igualdad. Sí, ya claro, me queda clarísimo. Pero es así, ser pobre no quiere decir que vaya a robar. Hay millones de pobres y no hay millones de personas robando en la calle, punto uno. Así que, pero uno puede asociar a determinadas necesidades que algunos, frente a esas necesidades, van y se ponen a chorear. Esto es así, como hay choreo de arriba también. Punto. O sea, esto es así, frente a una situación determinada hay unos que roban. Entonces, podemos discutir cómo, si achicamos las desigualdades, se van a achicar esas cosas. Ahora no le podemos decir a la gente, espere que yo voy a achicar las desigualdades, ¿eh? ¿Y cuánto tarda? 2 décadas, ¿eh? O una década, ¿no? No, la gente quiere ir mañana al trabajo tranquilo. Entonces, un gobierno tiene la responsabilidad de hacer todo lo posible haciendo cumplir la ley y siendo estricto en el cumplimiento de esa ley con aquel que la viola cometiendo delitos. Sea que te entre en una casa, sea que te hacen un arrebato, o sea lo que fuere. ¿Qué harías con la justicia? No. ¿La pones toda a disposición? Me encantaría, sobre todo la justicia federal. No quiere decir que todo se tenga bien, pero como Doropí y quizás la Corte también, ¿no? Y conozco, sí. ¿Por qué? Porque juegan partidos políticos. A mí no me interesa qué piensa un juez políticamente. Ahora, cuando se transforman en un poder político y juegan como si fueran un partido político, eso está mal. Yo desde adentro, yo hoy estoy trabajando como abogado penalista, veo las cosas, es inmoral. Fiscales que fabrican causas porque les conviene políticamente, y los veo, encuentro las pruebas. Es decir, hoy está la justicia federal y Comodoro Pi, salvo excepciones, y digo, las hay, ¿eh? Sí, las hay, y podría decir, y no uno, sino varios, pero en su mayoría es realmente para cambiarlos todos, porque con esa justicia en lo federal vamos a ir interviniendo en política. Ahora, el resto no es federal, el resto de la justicia, que es el que trabaja con el arrebato, con el robo con armas, con el ingreso a bueno, tenés la policía también, y ahí tenemos otro problema. Ahí tenemos otro problema con la policía, porque también hacen su negocio. Entonces, como gobierno uno tiene que ir a destruir el negocio del que roba. Es decir, está muy bien y se ha hecho varios casos, vamos a destruir el negocio del que roba autos con las autopartes. Bueno, estoy poniendo como ejemplo, o el tipo que hace el lavado de dinero con el narcotráfico. Bien, si no vamos al enriquecimiento a partir del delito, estamos en problema. Ahora, mientras tanto, hacer cumplir la ley es firme. ¿Por qué? Porque la persona que sale a trabajar merece llegar a trabajar sin problemas. La chica o el chico o el joven que salen del colegio
se merecen llegar tranquilos a la Todo casa. esto que hablamos, por lo menos estas 3 cosas, habrá muchas más todavía por resolver. Hay que transformarlas en un mensaje. Yo creo hoy que no tenemos mensaje. El Campo Nacional Popular, el peronismo y todos los satélites que adhieren al Movimiento Nacional Popular, vistos... No, es que, no agrupan, no, tiene no, que hacer, no hay un mensaje. Tomo nuevamente el tema de la seguridad. Tiene que ser ese mensaje claro y decir, vamos a trabajar por la causa que son esas profundas desigualdades. Pero eso va a tardar mucho. Mientras tanto, tenemos que mejorar el equipamiento de la policía. La propia ¿Lo policía. dice alguien eso en la política hoy? En política tienen miedo a la policía, porque del otro lado te dicen, te tiran 3 cosas así y parece que vos querés defender. Y no, yo no defiendo el delito. Yo no quiero que al que viola la ley le vaya mejor que al que la cumple. Lo dije hace un rato y lo vuelvo a repetir ahora. Esto no quiere decir que yo, al que agarre lo voy a torturar. De ninguna manera, ese va a ir preso y más preso que el que robó. Es decir, antes tenía un delincuente, ahora voy a tener 2 y uno grave. Ahora, en el medio no puedo mirar para el costado. Esto es lo que digo. Y mientras tanto hay que redistribuir, favorecer el empleo, la educación, etcétera, para ir achicando esas desigualdades. Pero no hay nadie que diga eso. No hay nadie que Son lo las diga. 2 cosas. Pero lo que sí yo no estoy de acuerdo en decirlo todo. Dejá que voy a generar igualdad de acá a 2, 3 décadas y después no va a haber más inseguridad. Bueno, ¿cuál es el plan político? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cómo verías vos? Unidad. Sí, unidad pero, sí. en serio. Poner ejes de este programa, o sea, o políticas o objetivos de la política y ver que el enemigo está en el otro lado. Y a partir de ahí sumar. Y generar algunas renovaciones. Es decir, incorporando gente que pueda dar credibilidad a eso, porque eso no solo tenemos que armar en política con unidad, y cuando digo unidad, hacia otros sectores también, no hacia un solo partido, no es la unidad solamente una interna partidaria, sino hacia otros sectores, pero también darle credibilidad y confianza a la gente. Es decir, mirando y haciendo una autocrítica hacia atrás de los errores, pero poniendo hacia adelante. Y hacia adelante, muchachos, no les pregunto de dónde vienen, vamos a ver si estamos de acuerdo a dónde vamos, y ahí entramos a sumar. Ahora tenemos un enemigo ahí que es muy poderoso, porque no solo hace falta tener ese mensaje para decirlo, sino hay que transmitirlo. Y en la transmisión tenemos un monopolio muy fuerte de los medios, en general monopólico, porque son monopólicos, casi te diría oligopólico, porque es sin duda oligopólico. Ese es un problema. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Cómo convencemos a la gente de que tenemos que desarmar eso? La ley de medios fue muy interesante, se logró un principio de desarmado, estaba ya el Grupo América había propuesto, y nos frustramos con Clarín por no aceptarle en ese momento, pienso yo, a lo mejor me equivoco, esa división que era ficticia, sí, porque 2 de las empresas de las 6 en las que se dividía era una división ficticia, pero era un comienzo, y se nos fue, hizo agua todo. Para eso hay que tener poder. Para enfrentar el poder, tenés que tener poder. Es decir, hay que construir el poder y después llevar adelante símil lo que fue la ley. Bueno, dame la fórmula para construir poder. Es un problema porque si no vemos los políticos en la calle, está construyendo poder. Está, bueno, es decir, cuando se junta con Cristina y se junta, que espero que limen esa diferencia, están construyendo poder en definitiva, están mostrando un poder hacia adelante, que es lo que se necesita. Y después con la construcción, Kirchner llegó con un 22% de los votos y construyó poder desde el gobierno. Entonces, el defecto que tuvo Alberto Fernández fue que no construyó poder. ¿Por qué? Bueno, hablan de tibieza y yo creo que sí, fue un gobierno tibio, sin ninguna duda. Y si vos mirás, a ver, comparado con podría haber hecho hizo 50 cosas 100 veces mejores. No me cabe duda. Pero ¿qué pasa? Si vos no construís poder, después sos un flan un soplido y te echan, y te voltean, o no puedes hacer nada si no construís poder. Sí, lo neutralizaron muy bien. ¿Por qué hizo lo de con la ESMA de Derechos Humanos? Porque tenía el poder atrás, la gente atrás, construyó poder con el ejercicio del poder. Y eso el peronismo lo tiene bastante en claro. Entonces, si tenemos los objetivos, el ejercicio del poder, vamos a poder construir poder. Y después será una batalla épica. Y espero que la ganemos contra los grandes medios. Sí, bueno, yo creo que el hambre más que nada, más que la convicción de la militancia hoy y después de lo que estamos viendo, el hambre va a ser un factor determinante. Y hay que capitalizar la queja por el hambre porque si no vamos a perder. Pero claro, en serio. Es que gran mayoría del voto del domingo en Provincia de Buenos Aires
Fue por el hambre. Fue por el hambre, decís. Sí. Y también por la desilusión con respecto a los que votaron. Es que el hambre hace que yo diga, me equivoqué en el voto. Es decir, o las dificultades económicas, si no querés, el hambre, el hecho de que no, yo... es el hambre, la Sí, panza vacía lleva está bien, cualquier pero cosa. había mucha gente que dejó de gastar en determinadas cosas que antes gastaba. El cable, la obra social, el colegio privado, y entró a reducir eso, aunque no pase hambre, todo eso le impactó. Y entonces eso hizo que criticara su voto, que pudiera asumir que se equivocó y que votara por otro lado. ¿Cuál es tu mirada de, digamos, de lo próximo? Viene octubre. Casi todo el país va a votar. ¿Pensás que va a haber una victoria que vamos a poder capitalizar? Yo creo, por lo menos desde el punto de vista sí, yo creo que va a haber una emocional. victoria. Uh-huh. Pero nunca diría, muchachos, ya está. Porque además que no sé si ya está. Yo estoy diciendo, creo que va a haber una victoria. Ahora hay que trabajar y dar señales políticas para poder capitalizar lo que pasó el domingo hacia octubre. Porque la idea de la separación de las elecciones era ganar en septiembre para dar el segundo golpe en octubre. La primera parte se cumplió, cumplamos la segunda. ¿Qué le dirías a un tipo, y con esto vamos cerrando, qué le dirías a un tipo que vive, vamos a poner Bernal Oeste, por poner lo que quiera, segundo cordón, tercer cordón, votame porque, y ahí te pregunto, ¿qué le dirías? Votame porque tu vida va a estar mejor, económicamente, laboralmente, vas a estar mejor. Con estos tipos es la insensibilidad y gobiernan para los de arriba. Este próximo gobierno va a gobernar para los que necesitan, los que trabajan y le va a ofrecer trabajo. Todo eso vas a estar mejor. No va a ser de un día a otro, pero después de un gobierno vas a estar mucho mejor. ¿Algún mensaje al peronismo específico? Unidad, una palabra. Aníbal Ibarra, muchas gracias por haber estado aquí en Nosotros los Otros. Fue un placer tenerte. Ya habías estado el año pasado. A lo mejor funcionás como catalizador y una vez al año cumplimos. Volveremos entonces, podemos decir volveremos. Quizá la próxima vez con un café arriba de la mesa. No hay problema. Gracias Martín Loza en los controles. Nosotros nos encontramos en 7 días. Si querés escucharnos dentro de 7 días, menos una hora, para no perder el programa, estamos acá. Listo. Gracias por haber estado con Nosotros los Otros. Chau, chau. Machete te muerde. Aquí estamos, siempre estamos. No nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde. Si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, Nosotros los Otros de hoy. En la guerrilla, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. Nuestra maestra Eve de Bonafini. En Caput nos enseñó a pelear. pasan cosas. Amado Vudú.